Empecé a escalar hace 6 años y bueno, yo fui a estudiar en La Salle Arquitectura y bueno, durante los primeros años tenía un montón de trabajo, pero después, a finales de los estudios, justo coincidió que abrieron un gimnasio y había un rocódromo y el Jaume, que era, bueno, que es quien lo lleva, pues era el que dirigía el rocódromo y hacía cursillos. Y con otra compañera y mi hermana, pues decidimos apuntarnos a escalar. ¿Por qué? No sé, ya de pequeña alguna vez había visto eso y dijo, oh, ¿por qué no probarlo? Puede estar divertido y es otra cosa nueva, diferente de lo que normalmente había hecho. Y después es una cosa que cuando lo pruebas te engancha un montón y no puedes parar. Y claro, querías hacerlo mejor y venga, a ver, este día voy a ver si puedo hacer unos 5 metros más. Y cada día pues era como una superación, te tenías que superar a ti misma y te lo pasabas bien porque también había más gente, probábamos bloques y todo. Y ya al final pues ya salir a roca era lo mejor, ¿no? Ya unos años más tarde, que es cuando ya tenía más tiempo, pues empecé a ir a hacer bloque a roca y bueno, es lo que más me gusta. Era muy nuevo para mí porque yo solo estaba acostumbrada a tocar el plástico, pero jolín, era muy diferente y muy gratificante porque, no sé, eso, estabas tocando piedra pero estabas en un lugar no encerrado, sino con el paisaje. Cuando te cansabas mirabas a tu alrededor, todo, no sé, no solo era escalar, sino estar con los amigos, hablar, compartir los momentos, que en definitiva es lo que más te queda cuando estás escalando. Armando. No, claro. Así se ve muy fácil. Lo mejor para mí de la escalada es viajar un montón, los viajes que haces, la gente y el estar enfrente de la roca, ese momento que solo estás tú luchando contra ella para intentar subir y hacer el bloque. Esos instantes en los que estás muy concentrada y con ganas de hacerlo, son únicos. Estábamos un fin de semana, creo, en Albarracín y eso, bajando por allí, por el sector. Me preguntó, bueno, estamos haciendo un grupo de competición del bowl, bueno, y toda la vida he estado en los bowls. Y nada, buscaba pues un chico y una chica de bloque y un chico y una chica de cuerda. Bueno, yo solo hago bloque y supongo que por eso y soy de allí, del Roco, y supongo que por eso me dijo y no, pues me gustó la idea y también pensé que si lo aceptaba era como un reto a mí misma para intentar superarme, pero siempre a mí misma, porque a mí competir no es que me guste mucho, porque sería más, lo cogí sí, pero es como competir por mí misma, para mejorar yo mismo, porque lo de rivalidades y eso, que no hay tampoco, pero no me va mucho.